mis hermanos, que el Señor les bendiga. Me ha correspondido compartir con ustedes una reflexión bíblica y la vamos a tener en el Evangelio según Mateo, capítulo 3. Le voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así: En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Y él, Juan, tenía vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: Camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo, a la verdad, os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego inextinguible. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y respondiendo Jesús le dijo: Permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Bien, hermanos, este capítulo comienza con Juan predicando en el desierto de Judea. Y Mateo nos dice que el ministerio de Juan es nada menos que el cumplimiento de la profecía de Isaías 43. Leímos: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Así que, hermanos, Juan no era una persona común y corriente. Por lo tanto, todo lo tocante a su persona es interesante y a la vez sorprendente. Su repentina aparición en el desierto, por ejemplo, su peculiar forma de vestir, su alimentación, su predicación y, por supuesto, el bautismo de arrepentimiento. Lucas nos da más información acerca de Juan, registrando su nacimiento milagroso y la misión que tendría su vida. Elizabeth, su madre, era una mujer estéril, y junto a su esposo Zacarías, ambos eran de edad avanzada. Sin embargo, un ángel del Señor fue enviado a Zacarías a anunciarles la gran noticia acerca de Juan, diciendo: No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él en el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Como bien leímos, Juan sería grande delante del Señor. E incluso sería
lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Tal era la singularidad de Juan el Bautista que prácticamente todos lo consideraban como un profeta enviado por Dios. Aún más, Lucas nos relata que el pueblo de Israel estaba a la expectativa acerca de Juan, pensando en sus corazones si acaso éste habría de ser el Cristo. Más adelante, en Mateo capítulo 11, nuestro Señor Jesucristo, hablando a las multitudes, dijo lo siguiente acerca de Juan. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Así que, hermanos, la grandeza y singularidad de Juan el Bautista es indiscutible. Sin embargo, Juan decía acerca de sí mismo a las multitudes: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Juan decía acerca de sí mismo que él simplemente era un mensajero, que él era un heraldo de parte de alguien, de parte de Dios, que anuncia la venida de alguien que es infinitamente más digno que él, infinitamente más poderoso que él, de tal dignidad que Juan se considera indigno de brindarle los servicios de un esclavo, del esclavo más humilde. Juan es un heraldo. Y Mateo comienza su relato del Evangelio afirmando que Jesús es el rey prometido de la descendencia de David que ha venido a redimir a su pueblo y a establecer su reino de justicia. Por lo tanto, frente a la llegada del rey, un gran heraldo es necesario para preparar el camino. Ahora bien, ¿cómo es que este gran heraldo prepararía el camino para la llegada del gran rey? Eso lo leemos en el primer versículo. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando. El mensaje de este heraldo se resume en el versículo 2 de este capítulo, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje que predicaba Juan era radical, porque implicaba que sus oyentes debían experimentar un cambio abrupto, completo, que involucraba la mente y el corazón. Era un mensaje aterrador porque predicaba que se aproximaba la condenación inminente, una condenación de la cual no se podía escapar a menos que hubiera una conversión que involucraba todo el ser y que se manifestara en un cambio completo en la vida. Él decía: el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Él decía: no piensen que por ser descendientes de Abraham escaparán de la ira venidera. Pero sin duda lo que más consternaba a los judíos era el bautismo de arrepentimiento que predicaba, ya que era una práctica que se realizaba a los no judíos que se convertían en prosélitos del judaísmo, en la cual ellos debían pasar por el rito de purificación, pues estos se consideraban impuros o inmundos. Pero lo que Juan estaba señalando era que no solo los gentiles eran impuros delante de Dios, sino que también los israelitas, quienes se jactaban de ser el pueblo escogido de Dios, estaban impuros delante de Él, separados de Dios por sus pecados. Este era el mensaje de Juan el Bautista y su ministerio. En los versículos 1 al 12, Mateo nos habla acerca del heraldo del rey y además del mensaje de este heraldo, que es lo que acabamos de hablar. Pero en los siguientes versos registra la llegada de este rey proclamado por el heraldo.
Lo que sigue es tremendamente sorprendente y merece toda nuestra atención. El versículo 13 dice, entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Un momento, ¿acaso leímos mal? ¿O el escritor redactó mal su evangelio? ¿O es que los traductores de la Biblia tradujeron mal esta escena? A la luz de lo que sabemos de Jesús y en una leída rápida, considerando la predicación de Juan y el bautismo que él predicaba, parece que no calza con nuestro entendimiento, porque todos nosotros sabemos de la impecabilidad de Jesús. Todos sabemos que Jesús no tenía pecado y que el mensaje de Juan era precisamente de arrepentimiento. Era un llamado a la conversión, lo que implicaba un reconocimiento de su pecado y la necesidad de volverse a Dios. Ya leímos acerca del contenido del discurso de Juan. Arrepiéntanse de sus pecados, vuelvan a Dios, confiesen sus pecados y bautícense. Den frutos dignos de arrepentimiento, generación de víboras, etc. Esta perplejidad invade el mismo Juan, quien se opone de forma activa a bautizar al Señor. Juan está consciente de quién es Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan reconoce que Jesús no tiene de qué arrepentirse, de que en él no hay pecado alguno. Hermanos, traten de introducirse en la piel de Juan el Bautista. Él está consternado por esta situación. Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. O en otras palabras, yo, al igual que este pueblo, yo también soy pecador, pero tú eres santo, tú eres el Cordero de Dios. Tú bautízame a mí. Sin embargo, hermanos, ante la protesta de Juan, el Señor le responde de esta manera. Permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces, Juan se lo permitió. ¿Qué se nos quiere decir con esto? Hermanos amados, estas palabras de nuestro Señor son gloriosas. Claro que Jesús no tenía de qué arrepentirse. Sin embargo, nuestro Señor con este acto se estaba identificando plenamente con su pueblo pecador. Recordemos las palabras del ángel a José en el primer capítulo, versículo 21 de este mismo evangelio. Y le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Nuestro Salvador debía ser en todo semejante a sus hermanos, y de esta forma reafirmó su completa disposición de tomar sobre sí y llevar el pecado del mundo. Isaías 53:6 dice lo siguiente: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Bendito sea nuestro Salvador, que estuvo dispuesto a humillarse tanto por pecadores como nosotros. Qué gran Salvador tenemos, hermanos amados. Piensen en esto. Aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, hasta haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Qué hermoso Salvador tenemos, el cual no solamente se humilló al nacer como un bebé semejante a nosotros, sino que en su bautismo se humilló aún más, tomando sobre sí nuestras inmundicias. La pregunta 13 del Catecismo de Heidelberg, hablando acerca de la satisfacción que requiere Dios del pecador, dice lo siguiente:
¿Podemos realizar esta satisfacción nosotros mismos? Respuesta: de ninguna manera. Por el contrario, cada día aumentamos la deuda. Pregunta número 14. ¿Puede hallarse en algún lugar una mera criatura que pueda realizar esta satisfacción por nosotros? Respuesta: no, pues en primer lugar Dios no castigará a ninguna otra criatura por el pecado que el hombre ha cometido. Además, escuche bien, ninguna mera criatura puede soportar el peso de la eterna ira de Dios contra el pecado y librar a otros de ellas. Hermanos, ¿se dan cuenta de la gloriosa obra de nuestro Salvador? ¿Quién podría soportar el peso de la eterna ira de Dios contra el pecado y además librar a otros de ellas? Oh, hermanos, pero se nos ha dado a nuestro Señor Jesucristo para nuestra completa redención y justicia. Alguien que es verdaderamente hombre y perfectamente justo, más poderoso, pero que al mismo tiempo verdaderamente Dios, más poderoso que todas las criaturas, de un valor infinito. No, hermanos, esto es tremendo. Los últimos versículos de este capítulo cierran la escena de esta forma. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y he aquí los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Hermanos, el bautismo de Jesús marca el inicio de su ministerio terrenal. Podríamos decir que en un sentido esta fue la ordenación de Jesús para el ministerio, su vocación como el Mesías. Aquí no solo Jesús se identificó con el pecado de su pueblo, sino que también fue ungido por el Espíritu Santo para llevar a cabo tan grande y gloriosa tarea de redención. De forma sobrenatural, los cielos fueron abiertos y la voz del Padre da su completa aprobación y satisfacción a su Hijo. Amados hermanos, nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo están presentes en la redención. Para terminar, la resolución de Cristo de en su bautismo llevar sobre sí y cargar con el pecado del mundo fue consumada en la cruz del Calvario. En la cruz, nuestro Salvador soportó el peso de la eterna ira de Dios por ti y por mí. Por favor, hermanos, pensemos en esto. Que el Señor les bendiga.